Buenos días a todos. Bienvenidos a esta decimocuarto módulo de nuestro diplomado. Realmente para nosotros es bien agradable contar con su presencia y iniciaremos pues ahí sí que la jornada de hoy con la licenciada Cristi Quintana, la cual ustedes ya conocieron el sábado pasado. Ella, como ustedes bien saben, ya tiene años de experiencia en el trabajo de laboratorio dentro de la unidad de atención integral del Hospital Roosevelt y tiene ya su maestría también de biología molecular, por lo cual pues le damos la cordial bienvenida y ya saben que pueden realizar las preguntas al finalizar la presentación o durante la presentación en el chat. Entonces te dejamos la modalidad, Cristi. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Continuando, iniciando este módulo el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver lo que son las generalidades de la resistencia del VIH a los medicamentos antirretrovirales. Pues ya tenemos una idea cómo se ha dado, cómo se van generando ciertas mutaciones, ¿verdad? Lo vimos en la clase, en el laboratorio de genotipo, que fue bastante explícito, a mi parecer. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, pues siempre es bienvenido, ¿verdad? Para todos. Siempre nos enriquecemos y vamos a dar inicio. Entonces, esto básicamente es una vista así fugaz a todo el panorama de lo que es la... Permítanme que no puedo pasar. Aquí ya. Como les decía, esto básicamente en este tiempo vamos a dar una vista general, algunas definiciones de lo que es la resistencia a los ARVs, ciertos conceptos que vamos a estar repitiendo tanto ahorita, que los vamos a mencionar, como en las siguientes clases y en la discusión de casos clínicos. ¿Qué tipos de resistencia se pueden encontrar? El genotipo y el fenotipo, que aquí vamos a dar un poquito más de detalle de lo que es el fenotipo, y la intervención en el paciente, que solo van a ser ciertos puntos claves que tenemos que fijar, ¿verdad? Porque al final, como ustedes tendrán toda la experiencia o en su mayoría de estar o pertenecer a una clínica de atención integral, es importante conocer que cada uno conozca todos los recursos que tiene dentro de la institución, y aquellos que no tienen esa experiencia, pues tomar de acá las herramientas para poder implementar y ser parte de nuevas clínicas, ¿verdad? ¿Por qué no? De atención integral. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es la resistencia al VIH. Vimos que eran mutaciones en lo que era genotipos hace 8 días, entonces aquí es básicamente lo mismo. La resistencia del VIH es la capacidad del virus para mutar y reproducirse en presencia de fármacos antirretrovirales. Siempre y cuando el virus mute en alguna de las regiones, que principalmente van a ser las que van a estar expuestas a los fármacos antirretrovirales, que habíamos dicho que era la proteasa, integrasa, transcriptasa reversa. Entonces, cuando hayan pequeños cambios en esa secuencia y el virus mute, los fármacos ya no van a ser efectivos contra el virus. O sea que en esta pelea va a ganar el virus. Por lo tanto, ahí se genera la resistencia del VIH a los fármacos antirretrovirales. Dentro de los conceptos generales que repetimos constantemente, no solo hoy en las clases, sino que en el día a día o cuando se discuten los casos clínicos, ¿verdad? De cada de los pacientes, vemos y también escuchamos hace 8 días el término de virus salvaje o wild type, que se le llama en inglés. Este virus es básicamente el virus, el primer virus, el original, previo a ser sometido a cualquier tratamiento antirretroviral.
Entonces esperaría que este virus salvaje no tuviera ninguna mutación porque yo no lo estoy exponiendo a los ARVs, ¿verdad? Entonces, con este virus, cuando se han secuenciado todos estos virus salvajes o de pacientes que no han estado expuestos a tratamiento, lo que hacemos es compararlos con los virus que se determinan en las secuencias de los genotipos de los pacientes que ya han tenido tratamiento, y ahí es donde comparamos con estos virus y vemos cuáles son los cambios que se han generado ya cuando han recibido el tratamiento. Fallo virológico. El fallo virológico va a ser cuando no haya una supresión completa de la carga viral, o va a haber un rebote viral después de alcanzar los límites de detección, ¿verdad? O sea, quiere decir que va a haber una carga viral elevada. No va a haber una supresión viral incompleta, ¿verdad? Va a haber una supresión viral incompleta. Entonces, esto va a hacer de que haya un fallo virológico. Según el protocolo nacional, nos indica que el fallo virológico, bueno, en este caso, en la guía más actualizada, se da con cargas, el punto de corte es 200. Se va a definir fallo virológico a todos aquellos que tengan cargas virales mayor de 200 copias por mililitro de plasma circulante. Esto, al igual que los CD4, de verdad, ha ido variando. Antes el punto de corte era 1000, después bajó a 750, 500, ahora es 200. Prácticamente el protocolo nacional pues se alineó a los utilizados a nivel internacional. Entonces, así es como definimos la falla virológica. Mutación mayor, ¿se recuerdan? Ya vimos las mutaciones, ya vimos las nomenclaturas de las mutaciones. Va a ser aquella que le va a conferir por sí solita, por sí sola, resistencia al fármaco antirretroviral. Entonces, un ejemplo bien característico y porque es de las que frecuentemente se pueden observar, tanto a nivel nacional como en otros países, es la M184B, porque esta causa por sí solita le va a causar resistencia, alto grado de resistencia a la amibudina y a emtricitabina. Luego tenemos las mutaciones menores, que van a ser aquellas que por sí solas no van a causar resistencia al fármaco antirretroviral. Por ejemplo, la B179D, esa por sí sola no causa ningún, una resistencia significativa, pero esta es más que todo para los análogos no nucleósidos de la transcriptasa reversa, pero sí puede magnificar el efecto de una mutación mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que le puede sumar más potencia a la mutación o al fármaco, ¿verdad? Entonces va a causar, digamos, va a incrementar el nivel de resistencia. El nivel de resistencia siempre lo vamos a manejar alto, intermedio y bajo, pero entre más mutaciones haya, va a aumentar o magnificar su efecto de la mutación, ¿verdad? Entonces, acá ya tenemos estos conceptos que los vamos a manejar más adelante. Y luego tenemos es la capacidad replicativa. Va a ser aquella capacidad que tiene el virus de estar en constante replicación cuando ingresa a la célula. Es la capacidad que él va a tener, ¿verdad? Ya sabemos que el VIH tiene una alta tasa de capacidad replicativa y dentro de la célula que ya infectó. El fitness viral también es otro concepto que nosotros, otra palabra que manejamos, y va a ser básicamente la habilidad y la eficacia biológica de un virus para replicarse en un ambiente definido. Por ejemplo, ya sea, en este caso, el mayor fitness viral, digamos, lo tiene en el sistema inmunológico, ¿sí? Porque ahí es donde tiene la mayor habilidad. Entonces hay una resistencia al sistema inmunológico del paciente, ¿sí? Porque el virus tiene, en las células CD4 es donde tiene la mayor capacidad o habilidad biológica de estarse reproduciendo en ese ambiente. Sabemos que hay santuarios, por ejemplo, los riñones o el cerebro, pero
ahí probablemente baja el fitness viral, aunque sí puede haber una capacidad de replicación, tal vez no alta, pero porque el fitness viral se ve afectado. Luego está la barrera genética. La barrera genética hace referencia, esto va a ser básicamente cuántas mutaciones o el número de mutaciones necesarias para que el fármaco antirretroviral pierda su actividad. ¿Sí? Ahorita vamos a ver una gráfica en la siguiente diapositiva para que entendamos un poco. No podemos generalizar nosotros lo que es la barrera genética. No, los inhibidores de los no nucleósidos de la transcriptasa reversa, todos tienen barrera genética baja. No, no podemos. Hay ciertos parámetros que se han evaluado en algunos estudios y ahorita vamos a ver eso, ¿sí? La potencia antiviral es la capacidad que va a tener el fármaco antirretroviral para disminuir el ARN en el plasma, ¿sí? O sea que cada fármaco tiene una potencia diferente para disminuir la carga viral, por decirlo así. Entonces, para que entendamos un poquito lo que es, yo no sé si logran ver el puntero, pero para que entendamos un poquito lo pueden encontrar, acá está la referencia, si quieren ser un poquito más curiosos. Acá lo que vamos a tener es la potencia del fármaco, ¿verdad? Que se ha evidenciado en otros estudios. Y vemos que en esta otra arista tenemos el número de mutaciones necesarias para que la barrera genética se pase a ser resistente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les decía que no podemos generar, por lo regular decimos, es que los análogos no nucleósidos de la transcriptasa reversa tienen barrera genética baja. Sí, la mayoría, y lo podemos ver acá con la nevirapina, que al igual que los análogos nucleósidos, como la eptricitabina y la lamivudina, tienen baja potencia. Acá bajan 2 logaritmos la carga viral, pero con una sola mutación, su barrera genética también es baja, si se dan cuenta acá. Y lo hemos visto en algunos genotipos que cuando están con el esquema que tienen estos medicamentos, pues a veces, por lo regular, a veces aparece primero la M184B o aparecen en conjunto con la K103N, que son mutaciones mayores para estos fármacos. Entonces, pero si nosotros nos vamos acá donde dice ETR, la etravirina, tiene una mejor potencia y una mejor barrera genética, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ha utilizado de tercera línea, ¿verdad? O de rescate para que podamos. Luego tenemos, y así sucesivamente con todos los fármacos, por ejemplo, el AZT tiene baja potencia, pero la barrera genética está un poquito alta. Más alta, más alta que emptricitabina y lamivudina. Pero este también se deja ahí en stand-by porque si no puede generar mutaciones de análogos de la timidina, ¿verdad? Entonces, luego, por eso ahora las intervenciones se van dirigidas a los inhibidores de la integrasa. Como pueden ver acá, dolutegravir tiene una alta potencia y una alta barrera genética. En general también hemos venido hablando durante los años que los inhibidores de la proteasa tienen barrera genética alta, ¿verdad? Pero acá podemos ver que potenciados con ritonavir, por ejemplo, lopirrito, tienen una buena potencia y una barrera genética alta. O sea, que necesitan más de 3 mutaciones, acá están las 3 mutaciones, para poder pasar esa barrera genética. O sea que el paciente pues tiene la opción, digamos, no opción, pero cuando tiene mala adherencia podría tener esta barrera genética, estos medicamentos como opción para que no falle tan rápidamente. Y el darunavir, que es uno de los que también conocemos, que es el que mejor barrera genética tiene y mejor potencia, baja 3 logaritmos y se pueden ver ya en 4 semanas, pues ya podemos ver esos resultados. Entonces, básicamente esto es lo de la barrera genética, ¿verdad? Porque este término y la barrera genética son bien utilizados cuando uno va a cambiar esquema
de tratamiento con genotipos que ya presentan algunos medicamentos resistencia, ¿verdad? Porque nosotros lo que necesitamos es que tengan alta barrera genética para que pues el paciente tenga menos opción para fracasar a la terapia. Por eso ahora las nuevas, la guía inhibidores de la integrasa como primera línea, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores asociados a la resistencia? Tenemos las variantes resistentes, o sea, tenemos en la primera columna el virus, ahí está el virus y la célula. Entonces, hay propias del virus, hay propias del medicamento y hay propias del paciente. El virus, pues ya sabemos que tiene una alta tasa de replicación, no corrige sus errores y es por eso que empiezan a emerger ciertos polimorfismos o ciertas variantes, probablemente no de resistencia, pero cuando ya aparecen situaciones como del fármaco como tal o de los ARBs, como barrera genética baja, niveles subóptimos, mala absorción, interacciones farmacológicas, pues eso le suma a las cualidades que tiene el virus de replicarse, ¿verdad? Entonces ya va sumando más factores para la resistencia. Y no digamos las propias del paciente, que es la falta de adherencia. Yo creo que en otros módulos ya han visto todo lo que es la adherencia tal cual, cómo se mide y todo eso. Entonces, todos esos factores que puedan, ya sean sociales, personales, de adicción, también las intolerancias al medicamento, que propiamente estén en el paciente, por ejemplo, los que tienen hipersusceptibilidad a Vacavir, ¿verdad? Entonces, ahí es donde van sumando estos factores que se asocian. Esto es solo para que tengamos una idea de qué tanto se replica el virus. Tiene una alta tasa de replicación, también una elevada tasa de mutación, porque como se replica a grandes cantidades, también así cada cierta cantidad de nucleótidos va metiendo una mutación por sí sola. Por eso es que a veces ustedes han escuchado lo que es cuasi especies, ¿verdad? Porque son cuasi, o sea, son especies, es el virus que la misma población puede estar dentro de un paciente, pero no siempre van a tener el mismo virus, sino que van a haber cuasi especies por estas mismas características del virus, ¿verdad? Luego, esto era lo que les decía de las cuasiespecies, ¿verdad? Podemos ver acá en la representación gráfica que tenemos de la A a la U, digamos que tenemos toda esta población viral en un paciente. O sea, una persona infectada, su población viral nunca va a ser igual, no es homogénea. Siempre van a haber cuasiespecies, y en esas vamos a tener variantes mayoritarias o minoritarias, que era la característica que tiene actualmente las técnicas de secuenciación como la que nosotros hacemos en la clínica de infecciosas, ¿verdad? Entonces, que podemos determinar esas poblaciones minoritarias. Y también, obviamente, las mayoritarias, pero esta es el plus, digamos, ¿verdad? Que se pueden detectar. Cuando hablamos mayoritarias es mayor del 20% y puede ser la ultrasecuenciación o la secuenciación poblacional, que es lo que nosotros hacemos, que también puede dar esa, o la secuenciación de Sanger, que les había dicho que era la base de la secuenciación, que ahora se usa menos frecuente. Y las minoritarias son aquellas que están menos del 20%. Ahora, estas poblaciones, tanto minoritarias, actualmente, pues, si son relevantes clínicamente o si tienen algún papel importante en el fallo virológico, en ciertas ocasiones sí y en ciertas no. Todavía no está suficientemente investigado, porque ya que el impacto de estas poblaciones minoritarias no es uniforme en las diferentes familias de fármacos antirretrovirales. Entonces,
en algunos casos sí pueden ser relevantes, como lo vamos a ver más adelante en un caso clínico, ¿verdad? Entonces, pero ahorita, actualmente, con pacientes que inician terapia antirretroviral, no se pueden tomar decisiones no hay evidencia que tengan un impacto clínico. Entonces, cuando lo que nosotros queremos con el tratamiento es de que la carga viral sea indetectable, ¿no? Entonces, acá, y porque al final de cuentas se va a controlar todo esto de la vigilancia de la farmacoresistencia, porque lo que queremos nosotros llegar a tener es cargas virales indetectables, sostenidas en todos los pacientes, ¿verdad? ¿Con eso qué hacemos? Pues con eso lo que hacemos es que ya no hayan nuevos casos. Esto según la OMS, ¿verdad? Todas las intervenciones de la OMS, que disminuya la incidencia, ¿verdad? Que no aumente la prevalencia de mutaciones transmitidas. Entonces, acá la primera intervención es que el paciente diagnosticado sea tratado para llegar a una carga viral plasmática indetectable, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hay un fracaso terapéutico o una falla virológica? Empiezan a ver, como ven acá, digamos, va decreciendo o van habiendo picos hasta disminuir el tratamiento por diferentes momentos de mala adherencia en el paciente. Entonces ya lo que provocamos es un fracaso terapéutico por un fallo virológico. Entonces, como ven acá, a diferencia de la otra, pues ya al final ya va a haber una replicación de esos virus que ya han mutado. ¿Cómo se da esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver en esta representación, que básicamente lo que es, tenemos toda la población viral en el paciente. Y ahí ustedes pueden observar que todos son que tienen diferente peinado, pecas, o tienen barba, esos son cuasi especies, ¿sí? Esa es la población de un paciente, nunca va a ser igual. Y de repente miran uno rojo acá. Esas cuasi especies que tienen barba, otros que tienen otro, esos no causan por sí solas resistencias. Pero esta ya es una cepa resistente, esta roja que ustedes ven acá. Al momento de haber tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Lo que hace es disminuir la población en general. ¿Pero qué pasa? Entonces, a las 8 semanas, pues ya vemos una supresión de la carga y de 4 a 6 meses, pues ya vemos lo que es indetectable en esta parte de acá. Indetectable, que ya sabemos que hay unos virus por ahí, pero que no son detectables por los métodos porque están bien controlados con el tratamiento. Pero ¿qué pasa si nos relajamos, si el paciente se relaja, no llega por su medicamento, o se siente bien y no se lo toma, o llega Navidad y todo eso? Entonces lo que va a pasar es de que no todos los 3 medicamentos van a estar activos, sino que va a estar uno u otro. En este caso, las mujeres. 3TC va a estar activo, pero no es suficiente para que podamos mantener la supresión virológica sostenible. Entonces ahí es donde empiezan las cepas resistentes a replicarse en mayor cantidad y es cuando ya la carga viral se eleva y se genera un fallo virológico. Acá lo vemos en otra representación, ¿verdad? Que las pastillas de día, de noche, la concentración del fármaco acá en esta arista y luego acá durante el tiempo. ¿Qué pasa durante el tiempo? Que si hay momentos en que no se lo toma como acá, que falló la medicación, entonces venían 3 cepas resistentes y ahora va a ser la población que más va a predominar. Entonces, ¿cuál es el resultado de la resistencia? Al final va a ser una replicación viral con un aumento de la variabilidad genética, ¿verdad? Del virus, porque va a cambiar, va a haber una variabilidad, van a haber mutaciones en las regiones donde se utilizan como blancos para el tratamiento antirretroviral, y luego
va a haber un aumento de la replicación residual, que eran esos virus rojos, y cuando el resultado final va a ser una población predominantemente con mutaciones de resistencia. Y así es como se van generando las resistencias. ¿Qué tipos de resistencias tenemos? Entonces, lo que acabamos de ver anteriormente, cuando ya hay, la resistencia se da porque no se toma bien el fármaco, o sea, ya hay tratamiento antirretroviral, a esa resistencia le vamos a llamar resistencia secundaria o resistencia adquirida, porque el paciente adquirió por tomarse mal, digámoslo así, el medicamento por diferentes factores de adherencia, adquirió el virus que ya tenía, adquirió resistencia a ese tratamiento. Y la otra que tenemos es la resistencia primaria o transmitida, que este paciente, digámoslo así, que ya estaba con tratamiento antirretroviral, pero falló al tratamiento antirretroviral e infecta a otro paciente que nunca había tenido el virus, ya lo infecta con la cepa resistente. A eso le vamos a llamar resistencia transmitida. ¿Cuáles son las consecuencias de la resistencia a los ARVs? Pues lo que habíamos dicho, que es el fracaso del tratamiento. Vamos a transmitir cepas virales resistentes, va a haber un aumento de los costos, tanto directos como indirectos, para el paciente, porque van a tener que tener citas más frecuentes, ¿verdad? Eso les incrementa costos personales. Y también porque los fármacos, los indirectos, al sistema de salud como los fármacos, que ya van a ser de segunda o tercera línea, son más complejos, más tóxicos o más costosos. Luego, entonces, estas son las consecuencias. Por eso es la importancia de saber qué pruebas de resistencia tenemos. Eso lo vimos muy bien en la práctica de laboratorio, solo para que sepamos que tenemos genotipo y fenotipo. El genotipo va a detectar mutaciones de resistencia a medicamentos en el gen que nosotros tenemos de interés, que en este caso es el gen POL. Y como habíamos dicho, 15 días aproximadamente para los resultados. El fenotipo es diferente. La manera más directa de medir resistencia al VIH es el fenotipo. Esa es la manera directa. Es como hacer un cultivo de garganta o algún tipo de cultivo. Este igual es cultivo, solo que las condiciones, la infraestructura y todo lo que se requiere es ya de un nivel muy alto de laboratorio. Entonces, solo lo tienen laboratorios en puntos estratégicos para estudios. Y aparte que al final de cuentas del fenotipo y de las concentraciones a las cuales crece el medicamento, también es lo que se ha relacionado con las mutaciones. Y de ahí vienen todos los scores o puntajes que Stanford le da a cada medicamento, dependiendo de la mutación que se detecte, ¿verdad? Que 10, que 5, que entonces siempre hay una relación directa con el fenotipo. Como ya conocimos más de cerca el genotipo, ahora lo que vamos a ver es el fenotipo. Bueno, antes de entrar a lo que es el fenotipo, habíamos dicho que la guía de terapia antirretroviral nacional dice que mayor de 200 copias ya es un fallo virológico. Pero el requerimiento para las pruebas de resistencia es, tanto para fenotipo como genotipo, son que sean mayor de 1000 copias por mililitro, ¿verdad? Luego deben realizarse durante el tratamiento activo, la terapia antirretroviral activa. Esto es porque si no hay tratamiento, si no hay una supresión farmacológica, no se van a expresar, en este caso, las cepas o los virus ya mutados o los que queremos nosotros detectar, las poblaciones resistentes. Bueno, y los resultados de estas pruebas se deben interpretar teniendo presente estudios previos de resistencia, la historia terapéutica y la adherencia. Todo lo que habíamos dicho, ¿verdad? Todo el historial del paciente, tanto de medicamentos, cargas virales, y qué estudios se hacen para que nosotros podamos hacer la correlación. Y como les decía, podemos detectar las variantes minoritarias. La prueba de fenotipo básicamente es
define si una cepa de VIH es sensible o resistente a un determinado fármaco. Solo que en este caso, si se replica o no ante distintas concentraciones del fármaco in vivo, digamos, in vitro, perdón. Entonces, en una cajita se ponen células y esas células se infectan con el virus, se pone en la caja con ciertas concentraciones de, por ejemplo, emtricitabina, lamivudina, AZT y todo eso. Entonces, ahí se va determinando, el resultado se va a determinar por la concentración inhibitoria mínima del 50% o del 90% si son más estrictos. Y se compara con una cepa que creció con las mismas condiciones, solo que es la cepa salvaje, la que nunca ha estado en presencia de un fármaco. Y así sucesivamente, pues hay varias también clases o tipos de técnicas de fenotipo. Esta básicamente lo que se hace es sacar la región del genoma, luego se utiliza un vector, un plásmido a veces, por lo general, luego ese plásmido por transfección, que es como por electroporación, se inyecta a las células y por un medio de una luciferasa, entonces ya se observan estos patrones de resistencia, de coloración, y ahí es donde se evalúa los fármacos hasta obtener estas gráficas para determinar, se compara, acá de este lado tenemos el virus normal y acá el virus resistente, y así es donde sacamos la concentración del 50% cuando ya se determinen de ambas cepas, ¿verdad? Y así es como nosotros no, así es como lo han hecho. Nosotros no tenemos esa capacidad por el momento, pero así es, todos estos datos sirven para sacar la correlación con las mutaciones y así es como se van comparando, como les decía. Entonces, ¿qué es lo importante en todo esto? O estas pruebas de genotipo o conocer todos estos conceptos, evitar pues al final cambios innecesarios de antirretrovirales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, como dice acá, ya estas pruebas son dirigidas, ahí sí que personalizadas para cada paciente. Entonces, ya no se necesita hacer cambios innecesarios. Pero cuando se requiera también se pueden hacer cambios empíricos. La cosa es ver el estado clínico, inmunológico del paciente también para no esperar tanto tiempo para hacer alguna intervención. Evaluar la falta de adherencia, porque al final a veces los pacientes pues no nos indican si sí o no han, con la total sinceridad, ¿verdad? Ya cuando vemos el genotipo, pues ahí vemos que si se han tomado o no el medicamento. Entonces, también con estos resultados, nosotros lo que tenemos son el resultado de quiénes son resistentes, qué drogas sí y qué fármacos no. Entonces, para poder utilizar fármacos activos por mayores periodos de tiempo en los pacientes, ¿verdad? Y esto va a favorecer que el paciente tenga una supresión virológica sostenible, ¿verdad? También, obviamente, los factores de él van a influir. Se pueden disminuir costos relacionados a los cambios, ¿verdad? Porque tal vez se le está dando un medicamento que no era el necesario. Se evita toxicidad innecesaria y se propicia se tiene un resultado más real y más personalizado para el paciente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo les traía en cuanto a las generalidades. Como les digo, o sea, por el tiempo es así, son generalidades, pero creo que abarcamos los puntos más específicos y que con mayor frecuencia se repiten y que tenemos que tener presentes también, así como las pruebas que existen. Ya no me metí tanto en el genotipo, más que todo en el fenotipo. Claramente ya podemos tener, nosotros somos capaces de saber cuáles ahorita y definir algunas ventajas del genotipo versus el fenotipo, ¿verdad? Tiempo, dinero, tienen similar
especificidad y sensibilidad, ¿verdad? Entonces, ahí podemos notar que ya con estas presentaciones, pues ya también nosotros podemos hacer juicio sin ir más allá, pero lo importante es también leer un poquito más de lo que, las ventajas que tiene el genotipo para nosotros como país de recursos limitados, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o comentario. Buenos días, licenciada. Sí, yo tengo un par de preguntas. La primera, usted mencionaba terapia de rescate y no sé si entendí bien, eso se refiere a los pacientes que ya pasan a tercera línea. Y Sí, perdón. bueno, no sé si le digo todas las preguntas o una por una. Dígamelas. Ok, y la otra es cuando hablamos de resistencia primaria, es de un paciente que se acaba de infectar, pero tenía resistencias del paciente que lo infectó. Y si la clínica realiza cargas virales cada 6 meses o es un tiempo más corto que el que establece el protocolo de VIH, porque si son cada 6 meses, no sería como un poco tarde poder identificar cuando el paciente está en fallo y tomando en cuenta que van a esperar 6 meses en tratamiento para evaluar la carga viral o si es en menor costo y menor tiempo, perdón. Y si los estudios de genotipo entiendo que los hacen ahí en la UAI, pero no todas las UAI tienen ese acceso a poder realizar genotipo y si apoyan algunas otras UAI para realizar esos estudios. Gracias. Gracias, gracias por tu intervención. Muy interesantes todas las preguntas. Vamos a ver si fijé todas. Si no, ¿cuál es tu nombre? Isabel Escobar. ¿Y en qué Mucho. trabajas? VIH, en el proyecto de VIH de IntraHealth. Allá, mucho gusto, Isabel. Muchas gracias. Sí, cuando yo me refiero, vamos a ir viendo igual si alguien tiene algún aporte, pues bienvenido. Cuando yo me refiero a terapias de rescate, sí es cuando el paciente, digamos, el protocolo establece primera línea, segunda línea, tercera línea. Entonces, también le llamamos como terapia de rescate a esas de tercera línea, ¿verdad? Son terapias que rescatan al paciente de un primer fallo, de un segundo fallo. A eso nos referimos. Con respecto a la resistencia transmitida, la resistencia transmitida es aquella que, digamos, que el paciente, que está una persona que hoy se descuidó y se infecta con la cepa o se infecta con el virus de un paciente que ya estaba previamente tratado y que aparte era mal adherente y aparte tenía un par de genotipos resistentes. Entonces, esa cepa resistente ya se la transmite al paciente. En este caso, en este ejemplo, me gusta esta fotita porque está el paciente con la resistencia adquirida, porque él mismo la adquirió por la adherencia y todo eso, porque ya tenía el tratamiento. Y está el paciente de resistencia transmitida, que es el que adquirió esa cepa con ese virus ya resistente. Nosotros tenemos, nosotros en cierto tiempo sí hemos apoyado a las unidades de atención integral. Los costos pues son altos, ¿verdad? En algún momento se ha podido hacer, actualmente pues no se está haciendo, pero al final sí, en otros países, paciente diagnosticado, paciente que se le hace genotipo, y ese genotipo pues ya va dirigido a si ya tuvo o no alguna resistencia transmitida. No sé si con esa pregunta te logro responder. Sí, gracias. Solo con el intervalo, ¿sí utilizan ustedes cada 6 meses después de que La inicie? carga viral. Ajá. Sí, nosotros ahorita que está, miren, al final todo esto de VIH, digamos, hay directrices o hay protocolos y se ha establecido que la carga viral es válida cada 6 meses. ¿Esto por qué?
los tratamientos antirretrovirales, o sea, la potencia de los tratamientos antirretrovirales utilizados anteriormente. Recordemos que ahorita hay un antes y un después, ¿verdad? Porque inhibidores de la integrasa solo se utilizaban antes del 2017, por ahí, sí, o si alguien tiene el tiempo más preciso, solo para terapias de tercera línea, ¿verdad? Actualmente, el dolutegravir, que es un inhibidor de la integrasa, pero tiene una buena potencia, o sea, disminuye la carga más rápido, se utiliza actualmente como de primera línea. Entonces, el protocolo está basado que digamos, la mayoría de pacientes de medicamentos que se utilizan tanto de primera línea como de segunda línea, la carga viral la disminuyen hay una supresión virológica por completo a los 6 meses. Por eso se ha establecido a los 6 meses, ¿verdad? Y porque también por el número de pacientes y cada 3 meses puede ser de que, digamos, cuando uno busca en los estudios, no hay como que una importancia tan fuerte en evaluar, digamos, antes de los 6 meses la carga viral, porque se sabe que a los 6 meses ya va a haber una supresión virológica, pero sería una cuestión de evaluar, ¿verdad? En algunos casos particulares, si el paciente ya tiene alguna oportunista o algo así, ver qué está pasando para que se pueda dar esa respuesta temprana, como tú dices, pero no, lo establecido es cada 6 meses, ¿verdad? En algunos países también con recursos se puede hacer lo hacen cada 3 meses también. Todo va a depender de los recursos, pero actualmente acá en Guatemala es cada 6 meses, ¿verdad? Ok, muchas gracias, licenciada. Cristi, disculpa, buenos días. ¿Me permites? ¿Puedo Sí, dale. hacer un comentario? Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros antes que nada. Cristina, muchas gracias. Cristi tiene ya muchísimos años de experiencia. Yo les diría que es la persona que más experiencia tiene actualmente, una de las personas que más experiencia tiene actualmente en secuenciación en el país. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener metodología de secuenciación de nueva generación para puntualmente enfermedades infecciosas cuando recientemente la metodología llegó a Guatemala en 2017. Así que, y bueno, en el tema de resistencia, pues ya tiene muchísimos años Cristina de estar trabajando esta parte. Así que muchas gracias, Cristi, por tomarte el tiempo dentro de tus actividades para estar acá con nosotros. Y bueno, solamente un par de comentarios respecto a la pregunta que acaban de hacer, o las preguntas que acaban de hacer. Lo primero es que para que no se perciba de una forma equivocada, justo como dijo Cristina, realizar las cargas virales, la determinación de cargas virales cada 6 meses, es una cuestión muy, muy válida por protocolo. De hecho, en la clínica hay un grupo de pacientes que son adherentes, muy buenos adherentes ya desde hace varios años, y en quienes también puede estar indicada la carga viral solamente una vez al año, ¿verdad? Todo depende de cómo sea la adherencia al individual de cada paciente. Ahora, nuestros pacientes no tienen cita cada 6 meses para laboratorios, pero tienen cita cada 3 meses, por ejemplo, para la parte clínica. Y que justo como decía Cristina, si se logra detectar algo allí, en la parte multidisciplinaria, no solamente en la parte clínica, sino también en la parte psicológica y social, pues ya los colegas se abocan con nosotros en el laboratorio y ya se realizan las 2 determinaciones de carga viral que les comenté en alguna clase, ¿verdad? Bueno, se comentó al inicio de nuestro diplomado, creo que fue en el segundo módulo, también lo mencionamos la semana pasada. Es un criterio, ¿verdad? Para evaluar fallo virológico y luego ya posteriormente realizar la prueba de genotipo.
Entonces, lo que quiero acá es que no se perciba como que esperar 6 meses para realizar una carga viral es mucho tiempo, porque en realidad es un tiempo prudente. Y sí que los pacientes tienen un seguimiento anterior a eso. Esa es la primera cosa. Y la segunda es respecto al apoyo que nosotros damos a las unidades de atención integral. Bueno, en realidad es eso. Nosotros damos apoyo a las unidades de atención integral. Y nuestra responsabilidad se restringe entonces al sistema público, ¿verdad? En esto debemos ser como muy cuidadosos al abordarlo, porque en primer lugar los recursos son del Hospital Roosevelt, o sea, son de nuestra unidad ejecutora, así que nosotros debemos enviar informes cada 15 días de cómo va nuestro proceso. La forma de apoyo, para quienes no la conocen, es a través de la doctora Samayoa o del doctor Pinzón. Presentan el caso y entonces ya ellos nos abordan para el laboratorio y consensuamos para dar ese apoyo puntualmente. Eso es bien importante porque tenemos tiempos también de entrega de resultados que, como comentamos la semana pasada, pueden ser tan cercanos a 3 semanas o pueden ser tan lejanos como 3 meses, todo depende. Y respecto a eso, comentarles que en este momento no estamos realizando genotipos, no estamos recibiendo referencias por una cuestión interna de migración de metodología. No sabemos exactamente cuándo vamos a retomar este servicio. De momento lo que estamos haciendo internamente es todo el análisis de datos, ¿verdad? Y respecto a la resistencia transmitida y la resistencia adquirida, si bien los protocolos recomiendan, no es una imposición, no, es una recomendación, recomiendan que cuando la resistencia en un país sobrepase el 10%, pues se debería hacer genotipo basal. En realidad nosotros lo hicimos durante una época y pues vimos que no tenemos tanta resistencia, es bien poca en comparación al gasto, ¿verdad? Así que ahora lo que estamos haciendo es una actualización de nuestros formatos de solicitud para que los criterios para hacer la prueba para resistencia transmitida sean muy puntuales. Por ejemplo, mujeres embarazadas, hijos de madre de alto riesgo, por ejemplo, también es muy válido. Parejas de pacientes que ya están infectados y que con una cepa resistente a más de un medicamento. Eso también es otro criterio que ahora estamos en esa actualización. Así que sí damos apoyo, pero hay una forma de recurrir a ese apoyo, ¿no? Y como los genotipos son tan caros, entonces siempre se debe presentar el caso, ¿verdad? Eso es. Solamente, Cristi, yo quería tomar un tiempo para hablar de esa parte. No sé si tú tienes todavía algún comentario más. Si no, Osmar también tiene la manita levantada para que él intervenga, pero no sé. Hay 2 preguntas, Cristian. Y Suseli, En el chat. disculpa Suseli que yo hoy estoy acá, ¿verdad? Porque quería hacer este comentario, entonces aprovecho primero para leer la pregunta de María de Los Ángeles y luego para darle la palabra a Osmar y yo ya me retiro y te dejo a ti, Cristi, y a Suseli, ¿verdad? Para que ustedes continúen, pero María de Los Ángeles dice, el genotipo para identificar la mutación y fenotipo para qué, genotipo para ver, supongo, la capacidad de crecer en diversas concentraciones de medicamentos. ¿Entendí bien? Sí, así es, ¿cierto, Cristi? Sí, así es, María de Los Ángeles Campos. El genotipo es una prueba indirecta. La prueba directa principalmente es el fenotipo. Siempre se recuerdan como el Western blot o los anticuerpos no tipo Western blot, sino que acá también es algo así, que hay una prueba directa y una indirecta. El fenotipo siempre, ahí vamos a hacer crecer el virus. Se mete el virus dentro de la célula, se hace crecer, solo que la infraestructura tiene muchas desventajas como para ponerlo como cualquier laboratorio. Y el genotipo identifica las mutaciones, pero para llegar a saber si la mutación realmente se asocia
a resistencia, han servido de base todos los fenotipos que han hecho, pero es así como tú dices, el genotipo es mutación, detectar mutación, y el fenotipo es ver cómo crece el virus contra las diferentes concentraciones del medicamento. Así es. No sé quién había dicho, Sabrina. Osmar Morales, ¿tu pregunta? Buenos días, mucho gusto. Mi consulta va relacionado cuando cierta población pues de las clínicas y ha pasado en otras instituciones de que pues se quedan sin algún esquema de medicamento. ¿Qué hacen en ese caso? O sea, ¿qué plan tienen para que tampoco los pacientes crean una resistencia? ¿Qué plan tienen o si les ha pasado? Muchas gracias. Yo creo que eso es una respuesta que principalmente debe dar la SUSEL y luego tal vez nosotras desde Genotipo ya aportar algo. Muchas gracias. Adelante, Su. Gracias, Sabrina. Pues la verdad es que sí, el desabastecimiento antirretrovirales a veces se vuelve hasta como nuestro pan diario de cada día, ¿verdad? Porque sí, pues por logística del programa nacional, a veces sí tenemos pues estos problemas. La verdad es que en ningún momento, y pueden preguntarlo ahí sí que a través de toda la historia, en ningún momento se ha dejado a los pacientes sin su medicamento y principalmente sin una triple terapia, que es lo que se busca al final de cuentas para mantener la carga viral controlada. Hemos tenido incluso ocasiones en que llegan pacientes de ICS donde solo les entregan los 2 medicamentos con los que cuentan y algo así como busquen a ver en dónde les entregan el tercer medicamento para que ahí sí que logren tener su esquema completo. Y realmente lo que buscamos es, como repito, ¿verdad? En ningún momento dejar al paciente sin la cobertura del medicamento. Lo que se busca es ahí sí que encontrar otras opciones dentro del mismo, ahí sí que esquema con el que contamos. Por ejemplo, si tenemos a un paciente que lo que toma es cetravirina, en algún caso porque ya estuvo en fallo y tiene dentro de su esquema cetravirina y este es el medicamento que no tenemos, entonces se le puede cambiar ahora a un integrasa, raltegravir o dolutegravir o incluso un inhibidor de proteasa, ¿verdad? Lopinavir, ritonavir para compensar ese esquema. A veces hemos tenido falta de abacavir lamivudina combinado, por ejemplo, entonces lo damos separado, aunque a veces esto complica a los pacientes en el sentido de que son más tabletas, ¿verdad? Porque ya no viene en una sola tableta, sino que ya deben de tomarse en vez de 1 a 4 tabletas al día. También, por otro ejemplo, no tenemos sidobudina y es parte de un esquema de tercera línea, rescate, ¿verdad? Ya no puede tomar el paciente tenofovir, lamivudina. Entonces vamos combinando, lo dejamos sin sidobudina y ya le ponemos cetravirina, un integrasa e incluso un inhibidor de proteasa, ¿verdad? Entonces vamos combinando a modo que el paciente siempre se quede con triple terapia y que las opciones según genotipo todavía sean funcionales. Otra cosa que les quería mencionar que estaban preguntando por las cargas virales cada 6 meses y estas mutaciones, resistencias transmitidas, perdón, es que recordemos que cuando un paciente infecta a otro paciente, ¿verdad? Ahí sí que los virus que se transmiten idealmente son los virus salvajes, que son los que no tienen prácticamente ya estas mutaciones. Pero esto va a depender incluso de la carga viral o del historial del paciente que está transmitiendo la enfermedad. Si la carga viral es demasiado alta con estas mutaciones, ahí sí que pues es muy probable que las resistencias estas transmitidas pues sí se las logre pasar al paciente al cual va a infectar, ¿verdad? Entonces eso también lo tenemos que tomar en cuenta en cuestión de no se vuelve necesario el hacer el genotipo basal, por ejemplo, como les decía la licenciada Sabrina. Gracias.
No sé si ahí te queda la respuesta, Osmar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Suseli. Yo solamente un comentario respecto a la pregunta que hizo Osmar y visto desde la perspectiva del laboratorio, porque esta pregunta tenía dos líneas. La primera, la del abastecimiento y desabastecimiento como tal, que ya la licenciada Suseli lo aclaró con bastante detalle. Y luego comentarles que nosotros desde el laboratorio, cuando se han dado estos cambios, si no hemos tenido como ningún problema o no hemos identificado que la razón del fallo virológico sea el cambio de esquema propiamente, ¿no? Sino que el fallo es por las situaciones que ya vimos en otras clases que tienen que ver con la falta de adherencia completa o parcial de los pacientitos, ¿verdad? Es decir, toma de medicamentos intermitente o abandono completo por diversas causas, ¿verdad? Entonces, solamente quería aclarar esa parte de cómo nosotros no percibimos que el cambio de esquemas porque se deben sustituir los medicamentos por otros por una cuestión del país afecte propiamente en la adherencia. De repente habrá alguna situación ahí que se generará o que habrá toxicidad o poca tolerancia a algunos de los medicamentos, ¿verdad? Pero esas son excepciones. Muchas gracias. No sé, Cristi, si tienes todavía algún otro comentario o si hay alguna otra duda. Muchas gracias. No, muchas gracias por la intervención. Sí, lo importante aquí es hacerle el cambio al paciente y darle, como dijo la licenciada Suseli, la terapia que esté disponible, ¿verdad? Siempre y cuando se evalúen todos los factores de adherencia del paciente para no dejarlo sin esa opción, ¿verdad? No hay necesidad de genotipo porque no es no es un fallo virológico como tal por mala adherencia, sino que es por eso, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Gracias por las intervenciones. La verdad es que siempre generan más, creo que si siguiéramos, hubieran más dudas ahí, pero espero haber pues captado por lo menos esta parte de las generalidades y muchas gracias por su atención. Gracias, Cristi. Nos vemos en un ratito. No sé si alguien más tiene alguna duda o comentario.